siempre ocupados de mirar detalladamente las extremidades de su narcisismo, pendientes de lo que sucede en el gueto de sí mismos. En el graffiti no hay evolución ni involución. Es un medio para responder y actuar frente a perspectivas distintas, pero igualmente reales de la experiencia social. El marginal o el tangencial, el migrante o el periférico, el integrado y el disidente, el lunático y el artista consumado pueden estar en él como quien va y viene por los distintos planos de la existencia. Es posible que el nacimiento del graffiti esté ligado al hartazgo, al rechazo del anquilosamiento comunicativo y de la información en serie, a la búsqueda necesaria de una vía de expresión no mediada por los usos institucionales. No es difícil intuir el origen de la elección por las rutas marginales como una tentativa para escapar de los lugares comunes, de una acción pública. Una urgente apropiación por parte de aquellos que, teniendo a la voluntad y a la transgresión como referentes duales, no se adhieren ni se mimetizan frente a las tentaciones de la llana y simple adhesión al mundo de lo previsible. ¿Acaso la aparición del caló en los territorios del lenguaje oral no corresponde al mismo principio de quien opta por una singularidad comunicativa que le identifique con el grupo o ámbito social al que pertenece por razones electivas, prácticas o culturales? El graffiti es una posible respuesta lingüística a la que recurren aquellos que no se ven representados en las formas del lenguaje convencional, un medio de interrelación no supeditado a las leyes de las academias, las galerías, los museos y los medios masivos. En México, sobre todo, numerosos jóvenes durante las últimas décadas han practicado la escritura, dibujo, pintura, que describe la realidad física del graffiti. Su itinerancia por la geografía y el pensamiento es extensa y heterogénea. Los focos más visibles están en los sitios de encuentro de los aficionados al hip hop, al rap, al breakdance, a la patineta, el skate, las esquinas y los lotes baldíos de las colonias periféricas, donde se concentran con densidades apocalípticas los mayores núcleos de la población urbana. Entre esos ambientes oscilan los lugares desde los que se expande el graffiti por todo el país. Sin duda, las calles de los barrios populares son los caminos en los que se acuñan sus distintas modalidades. También donde encuentran personalidad propia y cobran sentido sus propuestas materiales. Pero ojo, y creo que lo que ha hecho All City Canvas es importante, no debe caerse en los arquetipos. El graffiti da pruebas todos los días de su universo heterogéneo. Si se parte de la idea de que el hábito es el paso definitivo para una conversión neutra y sin relieve de la existencia, puede también afirmarse que las paredes y el equipamiento público de las ciudades del mundo conforman una secuencia espacial en la que tiende a diluirse toda especificidad día con día, sumergidos o aplastados por la costumbre, la indiferencia y el tráfico vertiginoso, tramos de la propia realidad urbana que suelen pasar desapercibidos para todo aquel desentendido que circula cotidianamente por sus arterias, hundido en la fusión o también en la mímesis. En teoría y no sin polémicas, la intervención y el papel de los hacedores de graffiti, grafiteros, estaría dirigida a sacudir el letargo en el que están inmersos buena parte de los seres que pululan por la intrincada topografía citadina, proponiendo el acceso a una nueva percepción del espacio público y formando, junto con otras experiencias emergentes, una línea sin control institucional de la comunicación comunitaria. Lo cierto es que el graffiti deja ver a diario los efectos de una incertidumbre consustancial al mundo moderno, algo latente en todas las cosas no calificadas con el sello de lo definitivo por nuestra realidad. Y solo doy 10 datos, que es para realizar una especie de arqueología previa a la ruina. 1. Grandes cantidades de graffiti autentifican el espectáculo de la calle, en ocasiones emplean la extrapolación imaginativa para proyectar una libertad emocional que de otro modo se ahogaría en el seno de la familia, la escuela, la fábrica, el taller o la oficina. 2. Ilegales o no, los verdaderos grafiteros le infunden al mundo una perturbación que mantiene latentes las posibilidades del vaticinio, por tanto, de alcanzar la conversión del sueño y la fantasía en realidades. Ese es el caso de las alusiones apocalípticas. No se trata precisamente de actitudes ni preapocalípticas ni posapocalípticas, sino de la utilización de patrones con valores metafóricos para proyectar visiones que buscan cautivar con vocabulario visual instantáneo, donde el desastre o la extrañeza trastocan el orden habitual y liberan al mundo de sus grilletes. Eventualmente lo feo, lo abigarrado, lo monstruoso
salen a la calle envueltos en la ácida fisonomía de la historieta, la morgue o el laboratorio, para poner al alcance de cualquiera, al alcance de todos, las imágenes del fin de todas las cosas. 3. Para el grafiti es válido dejar constancia de las idolatrías musicales, políticas y fantásticas. Las emplea como testimonios y claves de la parafernalia social, íconos reconocibles con los que el comercio cultural forma nuestro gusto y muchos de nuestros referentes, pero adicionalmente son elementos con los que también se puede reelaborar un sentimiento de pertenencia a un tiempo y a un lugar precisos. Es decir, también es una posibilidad de reinventarse. 4. El grafiti puede entenderse como un acto de insubordinación en medio de las ruinas del espíritu protocolario de la política o de su solemnidad autocelebratoria. Ahí están como pruebas los rostros risueños de la política doméstica que con recursos públicos pueblan la calle desmesuradamente durante periodos electorales. El grafiti se levanta como un desplante contra un pasado y un presente ahogados por las formalidades de un monumentalismo inconcerniente, cada vez más distante de la vida concreta. 5. Como sucede con cualquier ejercicio creativo, el grafiti contiene potencialmente las contradicciones de toda empresa que apunta a la formación de un universo que debe ser habitado por expresiones originales, en las que media el conocimiento y la técnica. En su realización concreta, como invariablemente sucede en toda obra, puede encontrarse la diferencia entre las ideas y las posibilidades. Ahí también nos percatamos de los abismos que median entre el esfuerzo y el talento, o el amor, frecuentemente mal correspondido, entre el deseo y los resultados de la realidad tangible. 6. No deja de ser curioso que para algunos la idea de libertad encuentre su máxima expresión en un mundo en el que el aparato de Estado y las leyes que rigen la propiedad privada se fracturen o entren en conflicto por la intervención no institucional del espacio público. Cualquier fenómeno accidental resulta más asimilable y preferible para el establishment. El grafiti puede ser una utopía fugaz, un gesto no previsto o una simple llamada de atención, pero ante todo, y esa fue una de sus mayores marcas originalmente, fue la presencia de unas manos sin control. 7. La tecnocracia hipercivilizada ha creado una idea falsa de todo aquello que no se subsume en las aguas de la ganancia o el estatismo. El grafiti, visto como amenaza, aparece como una cuerda en la que dos fuerzas contrarias tiran de sus extremos, tolerantes contra intolerantes. Lo curioso es que en ninguno de los polos están presentes los hacedores de grafiti. 8. En nuestra contemporaneidad, la televisión, el cine y el cómic han materializado una interconexión con los sueños infantiles y adolescentes que escapa a los propósitos más esenciales de esos medios, la distracción o el mero pasatiempo. El grafiti es una mixtura frecuentemente simple, pero con potencial para reconvertir de modo crítico los temas y las figuras de esas fantasías en versiones críticas o inquietantes de la realidad. 9. Si bien la polémica respecto a ciertos principios no debe descartarse, buena parte de los grafiteros han optado de algún modo por zafarse de lo que para ellos son los eslabones que frecuentemente sujetan el tiempo de hacer. En sus realizaciones, aun cuando parte de su cotidianidad participe de los cortes y compromisos habituales de la vida productiva, trabajo-escuela, trabajo-trabajo, trabajo-desempleo, frecuentemente ya no operan las pautas entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. En la realización del grafiti, a deshoras, bajo jornadas anárquicas, horarios fijos, se encuentra algo semejante a una mística de la vida verdadera, distante del tiempo funcional, un tiempo fuera del tiempo, como seguramente lo describirían algunos de los clásicos. 10. Y último, el objetivo sistemático son los espectadores, situados dentro del tráfico incesante. Con el grafiti, sus hacedores producen una experiencia que, más allá de la aprobación o la condena, los hace partícipes de una manifestación que sitúa fuera del orden administrado. Quizás sea esa una de las razones por las que el grafiti interpone metáforas mediadoras que no son técnicamente fundamentales en el plano artístico o que no siempre cuenten con reconocimiento académico. El grafitero pone una pulsión, un acertijo. Necesarios o innecesarios son juegos y espejos, miradas que se ponen siempre frente a nosotros. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Víctor Mendoza y Emanuel Aurero de Grafitearte. Fotógrafo por ahí.
escritorio. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Full-City Canvas por la invitación que le hacen al colectivo Grafitearte. Soy Víctor Mendoza. Emanuel Aurelio. Juntos somos Bien, ya me relajé. Somos un colectivo que desde hace 10 años venimos trabajando el tema de graffiti. En nuestra etapa más joven fuimos grafiteros por aquellos años de 1996 aproximadamente, cuando fue el boom, digamos, del graffiti. Y bueno, eso nos permitió como conocernos en algunos espacios, coincidir y proponer hacer un colectivo que en principio ofreciera información en torno a lo que es el graffiti, crear una serie de fotografías, o sea, hacer un registro fotográfico en la ciudad, explicar los diferentes tipos de graffiti que hay, un poco a la demanda de que no sabían o que no se sabía qué era el graffiti. Eso lo que nos ha llevado es a una serie de reflexiones, a trabajo con jóvenes que hacen graffiti en la Ciudad de México y en diferentes lugares. Nos ha llevado a diferentes reflexiones desde el enfoque de juventud, desde el enfoque de derechos, desde la prevención de la violencia, y en lo que nos concierne en esta mesa es un poco aportar la reflexión, el debate en torno a lo que ha sido el graffiti hip hop, lo que se conoce como graffiti hip hop, a lo que es actualmente o lo que se nombra como arte urbano. Bien, esto son 3 ideas de lo que según nosotros significa el arte urbano. Sí, nosotros queríamos proponer, seguramente después habrá una ronda de preguntas y respuestas. Queremos proponerles un concepto que desde Grafitearte hemos manejado. Por una parte, para entender qué es el arte urbano, ubicamos 3 componentes. Uno de ellos es son las prácticas artísticas. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues son acciones recurrentes en el espacio público que rompen los marcos más allá del arte, como formalmente se conoce, más allá de la técnica, más allá de los soportes. Esta práctica también incluye el espacio público, un concepto que actualmente se encuentra en crisis, un concepto que Ramírez Curi o Jordi Borja han planteado como un espacio en donde se creía que era un espacio común, pero ahora viene y plantea como esta segregación, estas diferencias, y también es como un desafío político, urbanístico y cultural. Es esa parte, incluimos el urbanismo social, que es la forma en cómo pensamos en que habitamos las ciudades. Estos 3 componentes generamos, a partir de estos 3 componentes generamos nuestro concepto de arte urbano, y a partir de ahí queremos platicarles un poco, retomando la experiencia del graffiti hip hop de los últimos 15 años en la Ciudad de México, y luego lo que estamos viendo ahora como la parte institucional del graffiti y de este arte urbano. Muy bien. El aporte, digamos, histórico que nos da el graffiti hip hop, quien hace o quien comienza haciendo graffiti, nunca tiene en su principio la intención de ser artistas. Por otro lado, nace con jóvenes que representan o que provienen de diferentes grupos minoritarios en Nueva York y así en el resto del mundo. Este discurso que siempre se plantea con el arte, con el graffiti hip hop, es un discurso público, es un discurso diverso, es un discurso que lo que está proponiendo es interpelar constantemente al espectador, a la comunidad, a la gente que anda a pie, al transeúnte. Y la otra parte de graffiti hip hop es que es muy significativo esta idea de la batalla. Todo momento se está compitiendo, todo momento es esta idea de la guerra de estilos. Salir a las calles
y hacer muchos tags, representarse, y la otra idea es formar parte de un grupo o un colectivo llamados Cruz. Por otra parte, el muralismo. Sí, bueno. El muralismo tiene toda esta tendencia en donde se crea un discurso hegemónico, es un discurso institucional, es un discurso público que está sí en contacto con la gente, sin embargo tiene una idea más educativa vertical que una idea como de construcción comunitaria, y propone esta idea de la identidad nacional, ¿no? ¿Vamos? Trajimos a colación un mural que nos encontramos en el Metro Insurgentes hace unos meses, lo acaban de inaugurar, y quisimos ponerlo y plantearlo, compartirlo, porque creemos que es algo que no es graffiti hip hop y tampoco tiende a ser muralismo. Sin embargo, lo trajimos a colación porque hay una idea todavía sobre el muralismo en México, y aquí hay como ciertos elementos de mexicanidad y de identidad nacional, y creemos que el muralismo y el arte urbano está fuera de eso. Entonces, un poco para generar también nuestro intercambio y que vengan también esos comentarios por parte de ustedes. Muy bien. Bien, una de las cosas que nosotros hemos estado pensando y estar cercanos a la escena de graffiti como participantes y como observadores ha sido algo que hemos nombrado como lo no visible del graffiti, pues, ¿no? O sea, nosotros vemos las obras terminadas, sin embargo atrás hay una serie de cosas que para que hoy hablamos, digamos, y expresemos lo que es el arte urbano, hay toda una serie de cosas que han pasado en la historia, y un poco la aportación y lo que hemos experimentado en la Ciudad de México es que existen una serie de cosas que tratamos de reducir en estos puntos. Por una parte, hay una formación de redes sociales nacionales e internacionales de graffiti. Diferentes crews, diferentes jóvenes en diferentes contextos se reúnen, se crean redes tanto virtuales como redes físicas donde se reúnen en diferentes eventos, que pueden ser eventos sea en el DF o en cualquier parte de la ciudad o en el mundo. Por otra parte, lo que les comentaba hace rato, esta diferenciación, esta forma de organización y vinculación a través del crew, a diferencia de lo que eran las pandillas, a diferencia de que eran otro tipo de grupos. Y lo que hemos visto es que hay un vínculo muy fuerte en el graffiti hip hop y en los crews, donde se crean familias, donde se crean relaciones de otro tipo, que son muy fuertes y que prevalecen en el futuro. Es decir, pueden ser desde matrimonios, pueden ser desde muchas cosas que visiblemente no vemos en las calles, pues, ¿no? Por otro lado, durante todos estos años, estos 15 años que Emanuel comenta, que Sergio un poco lo trata aquí en el texto que nos comparte, esto ha creado un mercado, y esto ha creado la posibilidad, por una parte, de profesionalizar a los escritores de graffiti, y por otra parte, a formar o a crear un público demandante de este tipo de actividades. Un poco lo que platicamos ahorita previo a la charla, es que un evento de graffiti siempre convoca a mucha gente, siempre causa mucho interés y siempre es como muy masivo, en donde constantemente hay un público que está demandando este tipo de expresión, en específico lo que es el graffiti. Y por otra parte, los distintos escritores de graffiti en el mundo y sobre todo aquí en la Ciudad de México comienzan a crear sus propios medios de comunicación, empiezan a crear sus revistas con una muy buena producción, empiezan a crear páginas de internet, empiezan a crear sus propios eventos, y eso va generando como un poco el coqueteo entre iniciativa privada, gobiernos y en este caso los mismos productores de graffiti. Seleccionamos este mural realizado en el estacionamiento del Instituto Mexicano de la Juventud entre el 99 y el 2000. No por estas características. Vemos que para ese momento la escena del graffiti en la Ciudad de México había llegado a un momento de profesionalización donde podía gestionar estos espacios. Se habían integrado varios colectivos para participar. Ellos generaron también esta gestión de recursos
y se integraron artistas internacionales y nacionales, hombres y mujeres también, y de aquí salieron varias personas que actualmente han aportado también al escenario en términos de profesionalización, de mercado, de conexiones con otras redes de escritores de graffiti. Nos parece una referencia histórica. A partir de ahí vienen una serie de eventos, de murales que comienzan a hacer en la ciudad. Sin embargo, vemos que este mural contiene estos componentes que planteamos en un principio. Entre este mural que vimos en un momento del Instituto Mexicano de la Juventud y este que vemos como crimen urbano, hay dos eventos muy importantes. Por una parte, este mural permite convocar, o más bien el Instituto Mexicano de la Juventud convoca a estos grafiteros a participar en un evento que se llamó Tercer Milenio. Fue un evento de jóvenes que fue organizado en el Palacio de los Deportes en el año 2000. Este evento llamó la atención de los organizadores del Festival Vive Latino, en donde se invitaron a diferentes grupos de grafiteros a pintar en este festival, y actualmente, si ustedes van al Festival Vive Latino, hay presencia de graffiti en todo momento. Entonces digamos que la referencia histórica está ahí, y se contiene mucho a través de ese acercamiento institucional con jóvenes grafiteros en ese momento. Después hay una performancera que se llama Lorena Warfer, que convoca a diferentes grafiteros, en específico a Humo, a organizar un evento que se llama Crimen Urbano, que fue parte de las actividades del Festival del Centro Histórico en el 2001. Este evento fue organizado en las antiguas oficinas de bomberos, donde está el MAP, fue en ese espacio, y digamos que eso empezaba a darle un nuevo sentido, y los medios de comunicación empezaron a hablar de otras cosas. Las instituciones como la Secretaría de Cultura, la organización del Festival del Centro Histórico, comenzaba a mirar el graffiti como una posibilidad atractiva para convocar a jóvenes, para convocar y validar esta práctica artística. Y bueno, esto es como una consagración de esta relación y visión institucional y validación de lo que es el graffiti. Esta fotografía que ustedes ven aquí fue de una convocatoria realizada por el SFCRU en una exposición del Museo de Culturas Populares, donde la pieza, fue una pieza grandísima. El mural ahorita se encuentra en la escuela de Chicago, una escuela de Chicago de arte, y bueno, eso le va creando un valor adicional a la obra, al posicionarse como, al ser validado por el Estado, al ser validado por las instituciones, se le va dando una nueva forma y un valor adicional. Entonces en ese sentido va esta fotografía. Por último, queremos como ir aterrizando algunas ideas sobre lo que pensamos sobre la construcción social del hábitat. Nuestra motivación para crear esta exposición, esta conferencia, tuvo que ver que queremos darle una perspectiva histórica a esta práctica que ahorita estamos viendo en el Festival Low City Canvas. No olvidar que hay referencias que en la trayectoria de esta escena del graffiti en la Ciudad de México, y quisimos poner ciertas imágenes que convocaran a esa memoria. Finalmente, la propuesta que hemos manejado desde el colectivo Grafitearte es a partir de 4 componentes que nos dan en la construcción social del hábitat, es decir, estas prácticas, estos productores de arte urbano que actualmente están produciendo obras todos los días en la ciudad, no están fuera de un contexto. Ellos tienen una fuerte vinculación, es decir, esta categoría de arte legal, de grafiti legal o ilegal, fue una categoría académica que actualmente está rebasada, y la gestión que tienen estos productores con las instituciones, con comunidades específicas o públicos específicos, y aparte con la iniciativa privada, conlleva a pensar la construcción social de comunidades, y entrarle no solamente a hablar de los productores, sino también de las consecuencias que tiene el graffiti en la forma de habitar las ciudades,
y espacios comunitarios de toda la ciudad. Entonces queremos compartir con esto la construcción social del hábitat, es algo que hayamos inventado. También viene de una lucha de hace 10 años en la Carta por el Derecho a la Ciudad, y lo retomamos con un concepto y le añadimos esta idea de productores de arte urbano para la construcción social del hábitat. Entonces quedamos ahí, y si tienes alguna pregunta. Me gustaría como un poco cerrar en donde nosotros al comenzar haciendo graffiti vivimos diferentes experiencias en la calle. La otra era la demanda, había una estigmatización por parte de medios de comunicación y sociedad para la gente que hace graffiti. Y un poco la idea de hablar de esto es que lo que pensamos es que el graffiti tiene que estar vinculado a las comunidades, el graffiti tiene que estar reconocido por la gente que se encuentra en los diferentes barrios, y es muy importante como integrar o considerar estos cuatro elementos para esta definición a la que proponemos, que es la construcción social del hábitat. Y bueno, pues agradecemos el tiempo y la escucha. Gracias. Hola, bueno, yo estoy como un poco mi objetivo de la plática de hoy era llevar esta parte que estuvo muy interesante sobre los inicios del graffiti, el graffiti en México, y hablar hoy en día de lo que se llama arte público. Yo a veces no estoy tan de acuerdo con la idea de arte urbano, porque mucho del arte que vemos puede suceder en cualquier lugar, no tiene que ser en una ciudad, pero bueno, sí tiene que ver con un formato y con ciertas características. Estoy poniendo un videíto que tiene que ver con los artistas que están participando en el festival, para ver un poco más como su obra y sus técnicas. Para empezar, quería hablar de que pues somos una generación que tenemos una gran alfabetidad visual. Todo el tiempo estamos acostumbrados a ver imágenes, y a veces se nos olvida la parte del lenguaje escrito y del lenguaje hablado, y no sabemos lo que vemos y no sabemos cómo se llama, ¿no? A mí me parece a veces importante hablar sobre eso. Bueno, quería hablar un poquito sobre, ya hablamos de los inicios del graffiti. En el sentido más estricto y para los más puristas, el graffiti tiene que ver con una técnica de aerosol, y bueno, todo lo que estaban enseñando los chicos de Graffiti Arte, ¿no? Estas piezas en las que vemos piezas complicadas de letras, con colores, los tags, ¿no? Que son estas firmas de un solo color, los characters, que son los personajes que aparecen en las piezas, esta idea de un lenguaje hasta cierto punto cerrado, en el que la mayoría de nosotros no sabemos lo que dice, ¿no? Y solamente los crews entienden, y hay esta competencia. Y bueno, en los últimos años lo que ha sucedido es que el espacio público se ha llenado sobre todo de publicidad, ¿no? Lo que hablaban de publicidad política, de publicidad de marcas, y de alguna manera el arte público ha sido una respuesta y una válvula de escape para retomar las ciudades, retomar las paredes, retomar las comunidades. Creo que en sus inicios, si hablamos tanto del graffiti como del arte público, bueno, hay un interés de evidenciar al individuo y de decir, aquí estoy, aquí existo. Creo que ha sido algo que se ha dado a lo largo de la historia, y bueno, en los últimos años, yo creo que, por ejemplo, en los 60, 70 y 80 teníamos como todo este boom en Nueva York del graffiti, como lo conocemos, contemporáneo, y hace aproximadamente unos 15, 18 años empezó a hacer este boom, el arte público, que tiene que ver con una multiplicidad de técnicas. Si ustedes ven a los artistas que están en el festival, All City Canvas, hay desde gente que utiliza acrílico, pinceles, rodillos, gente que utiliza raspadura, incluso esto va más allá con videomapping, no sé, o sea, hay miles de cosas, construcciones sobre paredes. Entonces realmente ahí se está hablando de arte público, y hay muchísimos subgéneros, ¿no? También yo, como parte de una galería, mucha gente siempre me pregunta, bueno, ¿tú lo que enseñas es arte urbano o es graffiti o tal? Creo que es como muy, muy importante saber que cuando una pieza se produce para una galería y se cuelga en una pared, deja de ser arte público y se convierte en otra cosa. Ahí entonces empezamos a hablar de nuevos subgéneros que están surgiendo todos los días. Pocos son los curadores y los investigadores que están escribiendo sobre el tema,
si ustedes se dan cuenta, hay una multiplicidad de libros y de páginas de internet, pero lo único que nos ofrecen son imágenes, ¿no? Entonces me parece como muy importante que seamos una generación que investigue y sepa lo que está viendo y pueda nombrarlo, y no solo eso, también criticarlo, ¿no? Por ejemplo, hay varios curadores en México que ya se están dando la tarea como de saber qué es esto que estamos viendo en las calles. Por ejemplo, el Museo de la Ciudad de México ha tenido un par de exposiciones con curadores mexicanos que trabajan directamente con artistas públicos que están investigando y tratando de definir cómo se llama cada género, cada técnica y qué es lo que cada uno de ellos representa. También me parece como muy importante hablar como de la parte de internet. Hoy en día vivimos en estos dispositivos móviles o en nuestra computadora y podemos ver los murales de cualquier parte del mundo, ¿no? De alguna manera estamos como en esta especie de no lugar digital en la que estamos viendo no solo la obra en sí cuando termina, sino también la documentación de esa obra y una especie de happening en la que vemos al artista interviniendo en el espacio público. Entonces también eso me parece muy importante porque creo que como mexicanos a veces nos falta ser críticos y de pronto tendemos a halagar ciertas obras o artistas cuando no conocemos que a lo mejor están copiando el estilo de alguien más o la paleta de color de alguien más. Creo que es importante, así como pues no sé, estamos al tanto de cuestiones económicas y políticas, también como ser críticos en el arte. También me parece como muy importante invitar a la gente y a los jóvenes a que se acerquen a las galerías, a los museos, a que pregunten, a que en lugar de que compren tal vez una colaboración de una marca global con un artista, compren directamente al artista desde sus productos, y no solo eso, también obras de arte. En los últimos 20 años ha habido como un alejamiento de la galería y el público, en la que de alguna manera nos asusta preguntar o no nos creemos capaces de comprar una obra. Creo que es importante acercarnos y si nos gusta el trabajo de un artista, apoyarlo directamente, ¿no? También, bueno, hablar de un poco de la obra de arte en esto, cómo ha brincado de la calle a las galerías, y cómo también tenemos que tener como una investigación acerca de los artistas, de cuál es su trayectoria, de cuál es su técnica, de cuáles son los valores del mercado. Últimamente, bueno, el mercado del arte llegó a un tope hace unos años y después vino la crisis, la recesión, pero realmente el mercado del arte ha sido de los pocos que se ha ido recuperando rápidamente, y la mayoría de las colecciones en el mundo están apostando por artistas contemporáneos. Creo que es importante darle su valor a esta parte, y sobre todo eso, ¿no? Como tratar de consumir el arte, o sea, no solo desde la calle, sino también como en todos los demás medios, y poder tener una crítica y un punto de vista. También algo que es importante es, no todo lo que está en la calle y es gigante y está pintado en una pared es arte público, ¿no? Hay muchísimas cosas que también tienen que ver con arte gráfico, diseño gráfico, que se hacen en grandes formatos, ¿no? De pronto, no sé, o sea, se utilizan otro tipo de medios para a lo mejor proyectar una imagen y trazar sobre ella. O sea, creo que sí es interesante un poquito ver el background de los artistas y poder, o sea, decir con seguridad qué tipo de artista es, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Y bueno, también sobre todo, hablando de nuestra generación y de lo que hablaba, de que tenemos una alfabetidad visual muy grande, creo que hoy en día siempre estamos como discutiendo el punto de si alguien es hipster o no es hipster o qué es hipster, y creo que un poco lo que tendríamos que estar haciendo, no solo en el arte pero en lo demás, es tener esta información, esta multiplicidad de información, poder seleccionarla y poder ahondar en lo que nos interesa. O sea, si somos muy entusiastas del arte, creo que hay muchísimos medios, libros, páginas de internet, y sobre todo tratar de conocer más allá, o sea, cuál es el trabajo de los artistas. Y bueno, eso sería todo. Igual al ratito le platicamos como preguntas o respuestas, y este es mi punto de vista, sobre todo con lo que tiene que ver con el arte público y entender las diferentes técnicas, sobre todo. Vamos a tener ahorita unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Cualquier cosa que quieran preguntar, pues adelante. Se dirigen aquí, y aquí está el micrófono. Pues levanten la mano y lo pasamos a la dinámica.
La chava de azul. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo García. Una vez escuché a Chas Borges, un escritor de Los Ángeles, que decía que si la ciudad fuese un cuerpo humano, el graffiti sería la clave donde le duele. Mi pregunta, y referente a lo que estaban diciendo, es por qué el graffiti es visto en la mayoría de la sociedad, en los barrios bajos, como el no arte, o sea, ni siquiera se le da ese carácter estético. Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es si pierde su esencia el arte callejero cuando una pieza es institucionalizada o es retomada por una marca, o simplemente es la misma necesidad, como lo ha pasado con el performance, con otras manifestaciones que salen de las instituciones por la revalidación de la misma de la misma corriente. Esa sería. Yo contesto y luego ustedes contestan tal vez. Bueno, no sé, yo para mí, mi experiencia, empecé a hacer cuestiones de periodismo, de graffiti ilegal, si le llamamos así, con todo este estilo que estábamos platicando, en México, en varios barrios de la Ciudad de México, y la verdad es que yo lo que vi de la comunidad, al menos en México, fue una aceptación de los grafiteros. Incluso muchas de las comunidades prestan las paredes, ellos mismos las fondean. Creo que depende del lugar y de la situación. Creo que México es uno de los pocos lugares en los que pues no existe ni una regulación, pero tampoco se condena al graffiti. Obviamente sí, en casos muy específicos, y si se allana la propiedad privada, puede ser que sí sea un problema. Yo, sobre todo como en el caso del graffiti tal cual, creo que pues es una cuestión de la comunidad y de la gente que vive en esa comunidad. Nosotros, por ejemplo, que hemos desarrollado proyectos de arte público con artistas, digamos que no son considerados como graffiti, también existe la guerra con los grafiteros. Entonces, también eso luego no se habla, ¿no? Pero de pronto es como un chico hace un mural y al siguiente día un grafitero va y lo pisa. Creo que la idea es como encontrar espacios para todas las expresiones. Incluso nosotros ya aprendimos que si una vez está el mural pisado, nosotros no vamos a ir a hacer un mural encima de eso, porque es faltarle el respeto a esa comunidad de grafiteros, y tratamos como de tener esos espacios para ambas, ¿no? Ambas expresiones. Y tu segunda pregunta, que tenía que ver con las marcas, ¿no? Creo que en el caso como del graffiti en específico, hablando del aerosol, no sé, la mayoría de las marcas que patrocinan ese tipo de obras tienen que ver con los materiales, ¿no? Aerosoles o pinturas de vinílicas. Creo que poco ha sido el patrocinio que se ha dado, y creo que se debería dar más a ese tipo de graffiti mucho más tradicional. Y en el caso del arte público y las marcas, pues es como todo tiene que tener una línea, y sobre todo el público tiene que ser el crítico de decir hasta dónde una pieza está vendida o no, ¿no? También hay, en la Ciudad de México hay también una falta de regulación de los espacios de publicidad y las vallas. Muchos de los artistas que vienen a México me preguntan, bueno, pero si la gente le gusta el arte y hay buenas paredes, no hay paredes tan grandes. Pues no, porque las paredes tan grandes son un anuncio, ¿no?, de una alcoholera o de lo que sea, porque pagan, o sea, sumas millonarias al mes por ese espacio, ¿no? Entonces sí creo que en el caso de México es muy particular, y la idea es como luchar por más espacios, no solo con las instituciones y la iniciativa privada, también con los dueños de las casas, ¿no? Nosotros muchos de los proyectos los hemos realizado directamente con los dueños de las casas, pidiéndoles la pared y brindándoles a lo mejor un beneficio, ¿no?, a la comunidad, donando pintura para una escuela o haciendo alguna impermeabilización de un inmueble a cambio de que nos den ese espacio. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es que quería responder a la pregunta, pero adelante. ¿Quién habla? Mi Que no sé quién está hablando. inquietud nada más es conocer cuál es para ustedes la diferencia entre trabajar con stencil, que es otra manera de grafitear,
al aerosol tradicional. Nada más sí explicar sus diferencias y similitudes, porque a mi parecer también he visto grandes trabajos, grandes, con la técnica del stencil, y asumir que hay todavía más técnicas que se han inventado, ¿no?, por el mismo creador. Ya no se encajona nada más a trabajar un graffiti en puro aerosol. Tal es el caso de Bills, ¿no? No de Roa, que me gustó. No, sí es Bills, el chico que está taladrando para crear un graffiti más listo. Muy bien. Quisiera responder primero la pregunta de Gustavo, así muy brevemente. En esencia, como platicamos hace rato, en el graffiti hip hop no se persigue, ¿no?, ser arte. Con los años, al crearse un mercado, al crearse una validación institucional, ahora se le dice que es arte, aunque no se persiga, ¿no? En esencia, el graffiti busca mucho esta idea como de apropiarse del espacio, no busca como ganarse dinero a partir de él. Entonces, en ese sentido, cuando se convierte en arte, me parece que los escritores tendrían que decir si se pierde o no la esencia. Yo podría decir que sí, pero me parece que mucho tiene que ver con cómo lo ven ellos, pues, ¿no? Porque también ellos están profesionalizando. Entonces ahí tiene que ver con una cuestión histórica. Por otra parte, vas respondiendo un poco sí hay aquí en México, que se criminaliza, y en la Ciudad de México hay una unidad anti-graffiti, o una unidad de graffiti ahora, que realiza eventos en el Estadio Azteca. Y históricamente, lo que hemos visto y lo que hemos encontrado es que la policía es la que se ha encargado de hacer eventos de graffiti en la Ciudad de México. Los primeros cursos de graffiti o capacitaciones de graffiti en esas fueron convocados por la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, bueno, hay una criminalización, la ley de justicia cívica te penaliza, ¿no?, por hacer graffiti. Entonces, bueno, lo pongo ahí nada más en la escena. Y sobre el stencil, es una nueva forma de hacer graffiti, es lo que se conoce como neograffiti, ¿no? Pero bueno, dejo el micrófono para los demás. Yo quisiera también hacer A mí me parece que es importante no perder de vista lo que son los orígenes del graffiti. Es decir, si partimos simplemente de un problema de transición de lo que es el graffiti legal o ilegal, lo que es el arte en el espacio público, me parece que se pierden de vista muchas cosas que son esenciales, como el hecho de que en el graffiti originalmente había una ritualidad, es decir, las luchas territoriales o las luchas por el espacio público eran luchas que se daban de manera frecuente y tenían que ver con la identidad. Y creo que hay que ver estos procesos también como formas de ubicarse de quienes están haciendo arte o quienes están haciendo graffiti o quienes no les interesa incluso hacer arte. Ellos hacen graffiti, si alguien lo quiere considerar esto como arte o si alguien cree que se puede vender o no se puede vender, pasa a ser un hecho secundario. Yo en esencia creo que una de las cuestiones que sí falta y de las cuales aquí hay una enorme laguna es precisamente en conocer estos orígenes y cómo estos orígenes van determinando diferentes caminos para lo que va a ser, llamémosle arte público, arte en el espacio público, o llamémosle graffiti. Si no se reconoce que, por ejemplo, durante mucho tiempo había jóvenes que se levantaban en la madrugada a pintar, había luchas entre los crews precisamente por ver quién ganaba tales o cuales espacios, y si no se reconoce que atrás de ello había la búsqueda de un hombre que era un símbolo de prestigio, no se entiende prácticamente mucho de esto. Se piensa simplemente que es una transición muy aterciopelada del paso del graffiti legal al reconocimiento ya público como arte. Y yo creo que es mucho más interesante en términos antropológicos ver las actitudes territoriales de los grupos. Hay elementos tribales que son muy atractivos también para el estudio de esto, y si solamente lo dejamos en el fondo un poco abstracto del reconocimiento público, perdemos en esencia mucho de lo que es la ritualidad con la que el graffiti y parte de este arte se fue generando. ¿Qué más? Buenas tardes, soy Luis Oscar y hago graffiti por accidente. Mi firma es Stock. Y bueno, mi pregunta básicamente es saber cuál es la diferencia entre graffiti, hip hop, ilustración a gran formato o a gran escala y arte público, ¿no?
Porque, por ejemplo, si tomamos una pieza, por decir algo, que todos conocemos, la Gioconda, y la hace un grafitero hip hop y la reproduce en un muro, no sé, por ejemplo, en el edificio de Chihuahua, que donde está pintando ESIF, o sea, ¿qué se vuelve eso? ¿Qué es eso? Ilustración a gran formato, una obra de arte público o graffiti hip hop. ¿Qué es lo que define? O sea, porque me parece que todos llegan a un mismo, pues, a un mismo lugar, un mismo ritual, pero hasta ahorita yo no he entendido cuál es la definición real y verdadera y cuál es la pequeña línea que delimita cada expresión, ¿no? Cada expresión gráfica. Entonces, ese sería. Interesante pregunta. En el arte público, en términos genéricos, como lo mencionó nuestra compañera Lili, me parece un concepto en crisis actualmente. El arte público puede ser desde la fuente que está a la mitad de una plaza, una escultura como la del caballito. Esta concepción del arte en las calles, el muralismo también estaba pensado como arte público. Sin embargo, la característica que ahora vemos es una temporalidad que trae, además de los soportes, la técnica, es esta interpelación que busca con el público. Es decir, cuando tú vas al baño y ves calcomanías en el metro, lo ves en internet, es decir, estamos hablando de discursos diferentes que no estaban incluidos dentro del arte público, como se llamaba. El espacio público actualmente, como mencioné en la exposición, está también en crisis por esto mismo, por esta disputa, por esta rehacer el espacio en términos políticos, urbanísticos y culturales. Esta combinación del espacio hace que las personas que viven dentro de una comunidad tengan una interacción con la obra. Entonces no solamente queremos crear obras que permanezcan en el espacio por el tiempo, sino también estas expresiones o manifestaciones de la obra tienen o manifiestan fantasías o deseos colectivos, y es donde ahí nos conectamos con la obra. Y puede ser que, bueno, se menciona que el graffiti hip hop era efímero, pero en realidad no lo es, ha cambiado de soportes, las paredes están ahí, pero tenemos forma de registrar estas obras y lo vemos y lo están vendiendo en revistas constantemente. Entonces, nada más añadiría que el graffiti hip hop lo mencionamos como esta temporalidad que sale como un modelo histórico, sí, de los barrios de Nueva York y de Filadelfia, en donde venían estos componentes que era baile, poesía, música y escritura. Bueno, este modelo actualmente se reproduce en todo el mundo, y eso es a lo que nos referimos con graffiti hip hop. En los últimos 10 años lo que hicimos fue estudiar, de cierta forma, ser observadores de la escena y ver la parte no visible del graffiti, que es la profesionalización, la gestión de espacios, esta interlocución con las instituciones y crear un mercado especializado. La misma escena creó ese mercado, ¿no? Entonces lo que vemos ahora, un poco también contestando lo que mencionaba la compañera aquí abajo, es el arte urbano ahora tiene otros soportes como la plantilla o el stencil, rompe estos campos formales del arte y busca experiencias. El espacio urbano se vuelve laboratorio de esta experiencia y pueden ser a partir de taladrar la pared para buscar texturas, o puede ser a partir de luces, ¿no? O puede ser a partir de sonidos, pero el entorno urbano es el escenario de este laboratorio, de este compartir experiencias. Ahí es la gran diferencia con este arte público, que en un principio buscaba hacer este arte hecho desde la academia, que la obra creada desde la soledad buscaba impactar en el público que apenas alcanzaba a entenderlo. Ahora no, ahora es un tratamiento más horizontal y busca esta interpelación, ¿no?, de los públicos. Bueno, y en el caso de tu pregunta específica, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Creo que tiene que ver con, desde puntos de vista filosóficos, desde la época del arte pop se evadió ya la pregunta de qué es arte y qué no es arte, ¿no? Hoy en día puedes decir me gusta o no me gusta, y la línea es muy delgada. En el caso de una ilustración tiene un objetivo específico, quiere comunicar algo de alguna manera más simple.
una obra de arte debe tener como más profundidad, más diálogo, y en el caso de lo que decías, por ejemplo, de la Gioconda, depende, o sea, depende mucho quién se la mandó a hacer una marca, es el anuncio de algo, es una reproducción idéntica hecha por un rotulador, sabes, como que creo que la línea es un poquito así muy delgada. Hay un libro que les recomiendo que se llama The Offset, que es de la editorial alemana Geshen, y de hecho el prólogo lo escribió un mexicano que es de Tijuana, se llama Pedro Alonso, es un curador que ha trabajado justamente ahorita con la exposición de Dr. Lacra y estuvo trabajando con Shepard Fairey y también haciendo Viva la Revolución, y me parece muy interesante porque él habla de los inicios y de los subgéneros, y también habla mucho de lo que él ahora considera yo contemporary art, que es ya pasando de la calle a la galería, y todos los géneros que conocemos, desde pop surrealismo, cosas que tienen tintes de expresionismo, de ilustración, de arte urbano, y es justo de lo que les hablaba, ¿no? Que es como muy interesante conocer y saber qué es, qué cosa, y tiene también que ver como con una parte de la lectura y de quién lo mira y de cuál es la profundidad. Yo tengo otra pregunta. Uno, dos, una última y ya, pero Sí, soy Daniel Miriel, y una cosa es, bueno, hablabas de esa como terminología del graffiti o arte urbano, o entre las dos una simbiosis. Entonces, ¿hay ya algo fundamentado? Por ejemplo, siento que tú vas hacia como encasillarlo a alguna escuela, arte o movimiento, ¿no? O sea, es como que entre en alguno de esa época, ¿no? De arte. Entonces, mi pregunta es si podría entrar alguna vez, o si está entrando, ¿dónde se fundamenta o dónde están bases? Dijiste que sí hay que investigar y o sea, yo personalmente sí me considero que investigo, ¿no? Pero es bien difícil como encontrar así como bases, ¿no? O algo así para que fundamente obra de graffiti, de stencil, de todo lo que es el arte urbano en general, o sea, o arte de la calle, desde Mark Jenkins que hace así Durex, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay diferentes técnicas, pero todo eso tiene etapas, como en las escuelas, como el dadaísmo, como todo eso tiene como un movimiento donde se encuentra como esas bases, ¿me explico? Yo creo que justamente digo, esta pregunta es la que digo, yo me hago y trato de encontrar la información. La mayoría de la información es muy nueva y tiene que ver con la época en la que vivimos, ¿no? Ya pasamos la posmodernidad, el poshumanismo, y hay múltiples cosas que están sucediendo. Hay revivals de cosas que habían sucedido hace 20 años y que otra vez se ponen de moda. Entonces, realmente, digo, buenas referencias es este libro que yo les decía, ¿no? Que empieza como a tratar de limitar subgéneros. Yo sobre todo lo veo desde el punto de vista que sí creo que el graffiti, o sea, contemporáneo, pensándolo desde los 60, 70, 80, hay muchas teorías. Hay gente que dice que el graffiti se inició desde las épocas de los egipcios, en los que había gente que tallaba y decía, uy, estuvo increíble la cabeza del faraón. Y hay gente que habla también de, no sé si acuerdan de este muñequito que se parece a Siggy de Kilroy Was Here, que tiene que ver con un inspector de navíos en la Segunda Guerra Mundial, que para saber que ya había él inspeccionado un navío, escribía Kilroy Was Here y ponía un muñequito. También luego se habla de que incluso en el siglo XIX, en el Imperio Austrohúngaro, había un miembro de la realeza al que retaron y le dijeron, a que en 3 años tú no puedes escribir tu nombre en todas las estaciones de aquí militares, y lo hizo, ¿no? Entonces creo que hay como muchísima historia detrás, hablando como del graffiti contemporáneo, de las bases de Nueva York, 60, 70, 80, y toda la riqueza de la que hablaban ellos, ¿no? De esta lucha de los crews, de las técnicas, de que si son letras como burbujas, que si son píxeles, que si cuántos colores tienen, cosas del estilo. Creo que lo que estamos viendo hoy en día es una multiplicidad de técnicas, pero siento, no sé, o sea, creo que eso sería como muy importante hablarlo, que a lo mejor son cosas diferentes. O sea, es tan rico la parte del graffiti que a veces la gente dice que esto es graffiti cuando no lo es, porque es otra técnica, porque igual y tiene otros usos de tecnología, porque como ustedes dicen, tiene una finalidad muchísimo más estética y mucho más de arte, ¿no? Entonces creo que la discusión justo se está
está surgiendo y se está respondiendo. No hay todavía algo que puedas encontrar en un libro y que digas, ah, sí, así es. Y creo que todo el tiempo se está nutriendo, ¿no? Yo simplemente lo que diría es que meter al grafiti en un solo costal sería difícil poder entenderlo. Entonces proponemos la categoría grafiti hip hop, no lo proponemos, la tomamos de otros investigadores y decimos aquí un periodo ubicado, y a partir de ahí se diversifican los soportes y los discursos. Y eso que estamos viendo, que es toda esta combinación de técnicas, ya no está dentro del campo del arte. Tú tienes que buscar información dentro de otros campos, otras disciplinas, para entender qué es lo que está sucediendo en las calles, ¿no? Entonces podemos ver desde semiótica, hay colombianos muy importantes haciendo estos estudios, imaginarios urbanos, ¿no? Está el urbanismo, la sociología, o sea, hay otros campos que están hablando de estas prácticas artísticas que rebasaron los campos del arte formalmente. Entonces, la pregunta no es si esto es grafiti, más bien el grafiti vino a detonar una serie de manifestaciones, unas prácticas artísticas que actualmente son más complejas que el estudio académico y estos periodos por décadas y por manifiestos. Lo que afirmamos desde el colectivo Grafitearte es que el origen tiene muchos ombligos y para entrarle hay que tener rigor historiográfico, si no nos volvemos como recabadores de mitos, ¿no? Entonces, un poco lo que buscaba esta exposición es poner base de ciertos momentos específicos que articulan la profesionalización de la escena. Y lo que vemos ahora, como Saner, como Segovia, pintando, ellos también tendrían que reconocer esta trayectoria histórica para saber que aquellas personas que quedaron en el camino o que dejaron de hacer graffiti hip hop en las calles propiciaron ahora un escenario que nos lleva a pensarlo ya como una forma de vivir y de venderlo. Entonces, bueno, dejamos ahí, pero podemos seguir dialogando y tenemos una página también si quieren. Bueno, ya para cerrar, ¿vamos hablando así? Sí, claro. Un segundo. En definitiva, el graffiti es una... En un momento cotorreamos y decíamos que era una forma muy creativa y para disputarnos el espacio público. En todo momento el graffiti está buscando comunicación e interpelación con el transeúnte. Y en ese sentido me parece que la historia, me parece que las diferentes investigaciones y los diferentes enfoques donde se puede abordar el graffiti nos dan esta complejidad de un periodo histórico multicultural, en donde tenemos como diferentes formas de hacer una nueva forma de mirar la ciudad, una nueva forma de caminarla, una nueva forma de leerla. Entonces, bueno, gracias y buena tarde. Muchas gracias a Lili, a Víctor, a Manuel y al profesor Sergio. Y bueno, esperamos que dé bastante más plática, ¿no? En todos estos discursos. Bueno, tomamos un pequeñísimo receso de 5 minutos y regresamos con Jordi Rubio en un momento. Muy bien. Sergio. Ahí estamos. Sí, sí, chido, gracias por la introducción. Un placer, Ya no me dio tiempo de pensar, pero si tenía todos podemos dar un espacio. ¿Cómo vamos a
¿Dónde están las cosas? No estaban nada más.